Bienvenidos a una nueva entrega de Hacia la Venezuela Ideal, después de una larga pausa, eh, por razones en las cuales no vamos a entrar, pero bueno, me acompaña como siempre Orlando Viera Blanco, ahora embajador designado por Juan Guaidó, presidente interino, designado como embajador de Venezuela en Canadá. Ya, más de esa presentación no voy a hacer. Orlando, ¿cómo estás? Un abrazo. Oye, profesor, qué grato tener esta tribuna nuevamente de retorno al aire, porque hay cosas en este momento tan especial de nuestra causa común, que es la restauración democrática y libertaria, que me hace mucho conversarla con usted, con nuestra audiencia, para tratar de alguna manera de aplomarnos, ya que estamos en esto de diplomacia y entendernos mejor. Bueno, espero que nos deje algunos insights de tus gestiones en el exterior y de cómo ves el asunto. Orlando, aquí en Washington hemos estado discutiendo mucho sobre la situación venezolana, y uno de los aspectos que más nos preocupa es cómo pareciera que la unidad se está destartalando, eso ya no es un carrito nuevo, sino que es un carro destartalado que anda haciendo ruido por la calle, al punto de que el mismo ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, ¿cómo es que se llama ese cargo? El secretario de Estado, Pompeo, hizo una referencia que causó muchísimo ruido sobre el comportamiento de la posición unitaria de quienes en este momento están en el gobierno versus la usurpación. Yo prefiero que lo veamos así, bueno, básicamente porque tenemos que dejar de hablar de nuestras fuerzas como la oposición, porque la oposición existe ante seres legales, pero Maduro carece de toda legalidad, es una usurpación, y quienes verdaderamente estamos representando la soberanía del pueblo venezolano en este momento es Guaidó y todos los grupos políticos que lo acompañan. Disculpe por la introducción tan larga, pero ahí vamos. No, quería comentar, profesor, a mí me gusta mucho esta tribuna porque lo académico, lo teórico, no necesariamente es algo lírico que no tiene implicación práctica. Ciertamente para eso existe, digamos, la historia, para eso existe, digamos, la investigación y los episodios que nos demuestran las herramientas clásicas con las cuales se logran procesos de desplazamiento de poder de regímenes tiránicos o autoritarios. Dicho esto, hablábamos usted y yo fuera del set, que ante aquellas reflexiones que dicen que, por ejemplo, el presidente Guaidó debería abandonar la cancha y de pronto exilarse para dirigir un gobierno en el exterior, aquellas, digamos, voces que dicen que tenemos que irnos a una suerte de estrategia suma cero y única, que es solicitar la intervención internacional. Aquellos que acusan a este joven, valiente venezolano, Juan Guaidó, de no tener de pronto el talante para solicitar una cooperación militar, yo les respondo en lo académico, en lo histórico, que ante esa posibilidad de hacer gobiernos en el exterior, no fue sino in situ. En cada uno de los países como India y Gandhi se logró la independencia. Como Mandela al frente del movimiento, digamos, en contra del apartheid africano o surafricano, como se logró realmente la igualación de derechos. Que no fue sino con una, digamos, lucha civilista no violenta como Martin Luther King, que se logró igualmente la reivindicación de derechos civiles. Que no fue con la lucha organizada, disciplinada, obediente, absolutamente rigurosa en términos de ciudadanía, de solidaridad, en, digamos, Polonia, que se logró después de 8 años de opresión en el telón de acero, nada más y nada menos que deponer la dictadura y la tiranía en Polonia. Y así muchos episodios históricos. Sí, por favor. No se preocupe. Aquellos que dicen que debemos ir a una intervención militar, les digo, miren, no solamente en diplomacia, sino en la racionalidad de la política,
si se cuenta con lo que cuenta Guaidó, que es la legitimidad del 90%, digamos, de aceptación de un pueblo que está absolutamente cansado de carencias, de violencia, de deficiencias humanitarias, que es la legitimidad de una base popular que se ha identificado con Guaidó y que está dispuesto a movilizarse, no hay otra opción en política que utilizar ese movimiento para lograr, digamos, los objetivos del cambio de poder, de la primavera venezolana. Y aquellos que dicen y apelan a una intervención también militarista, le digo que en lo jurídico, no en lo académico, en lo jurídico a nivel internacional, estos son palabras mayores. No es fácil conseguir a nivel del orbe, a nivel del orden público internacional, del derecho internacional público, como regla, una intervención militar para incluso deponer un gobierno criminal. Existen principios como la responsabilidad de proteger que habilitan en momentos de catástrofe, de genocidio, de exterminio, que nadie niegue que en Venezuela estamos al filo de toda esta realidad, que eso se decide, por cierto, en el seno del Consejo de Seguridad. Pero si no tenemos la herramienta, digamos, para lograrlo a nivel diplomático, que igual el propio Juan Guaidó haya habilitado esto que también se ha malinterpretado, que es el 187.11, y que usted lo menciona, que es la habilitación de una cooperación militar. La cooperación militar del 187.11 de la Constitución del 99 es la misma habilitación que tenía, creo que el artículo 220 de la Constitución del 61 sobre una cooperación militar de fuerzas extranjeras, que por cierto la ofrecen ante catástrofes naturales o sociales. Entonces, tenemos todas las herramientas para realmente lograr el objetivo de ir a una transición política. Y por cierto, y lo digo también con mucha responsabilidad, si eso forma parte de una negociación en donde se den condiciones electorales como herramienta de oro, condiciones electorales que sabemos cuáles son después de tantos años, condiciones electorales que son un nuevo CNE, un ajuste de la data en cuanto al registro electoral permanente, desventajismo, observancia internacional, bueno, es una herramienta de oro para tener una salida no pacífica. Claro. Le doy la palabra, profe, que me apasiona. No, está muy bien, Orlando, sobre todo porque necesitamos... Ahora, fíjate, pasaste en tu intervención, no te escuché hablar de la unidad, de la necesidad de sentar a todos los líderes políticos alrededor de un proyecto, de un propósito. Es cierto que existe una ruta aprobada por la Asamblea Nacional, pero también existe una cierta, si se quiere, presión sobre esa ruta que necesita ser afinada, que necesita ser ajustada. Que, bueno, en mi opinión, por supuesto, ¿qué opinas tú de eso? Cuando nosotros hemos estado unidos, y te lo digo en mi experiencia ahora como embajador, como ciudadano que va por el mundo abogando por la restauración democrática, la unidad es fundamental. Cuando generamos la mínima percepción divisoria a lo interno de Venezuela, esto de alguna manera perversa pone también un eximente y un excusante en boca de la comunidad internacional, que nos dicen de pronto, cuando ustedes se pongan de acuerdo, nosotros también podemos entonces incluso arreciar en nuestra, digamos, política para deponer el régimen. La unidad, no solamente desde el punto de vista, digamos, de la unidad política, la unidad, estoy hablando desde el punto de vista operativo, organizacional, desde el punto de vista funcional, la unidad táctica, para lograr realmente un propósito común de restauración democrática. No resiste, como algunos están diciendo por allí, que se esté en campañas electorales. Guaidó no está en campaña electoral. El presidente Guaidó está en ese movimiento social y político profundo para movilizar un país que de manera incontenible realmente ponga al contrario en el punto de quiebre para lograr lo que en otros movimientos históricos se ha logrado, que es la libertad. Claro. Ahora, Orlando, tenemos toda esta narrativa, pero yo te quiero hacer una pregunta, esos insights que te dije, ¿no? A ti, bueno, sé que has conversado con muchos embajadores de otros países, embajadores, no voy a decir países ni nada, embajadores de otros países en Canadá y embajadores de otros países en otros sitios. Has tenido mucha relación con embajadores y con figuras destacadas de las relaciones internacionales. ¿Alguno te ha sugerido que hay alguna voluntad del uso de la fuerza, alguna expectativa de atender un llamado
a venir a hacer estas cosas. Ojo que en el último segmento queremos hablar del R2P, ¿no? Que también genera mucha confusión entre la gente. Bueno, le combino rápidamente una cosa con la otra. Yo no le huyo o rehuyo ni evito hablar del R2P, de la responsabilidad de proteger del Bueno, propósito pues civil. si la gente revisa Orlando va a encontrar unos programas de nosotros de hace 2 años, donde ya Exacto. nosotros hace unos 2016 creo, estábamos avanzando en la cuestión de la responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger hay que aclarar que es un principio, no es, es doctrina, es un postulado que deriva de interpretaciones del artículo 7º de la Carta de las Naciones Unidas. Pero la responsabilidad de proteger supone, obviamente, un deber de prevención o de restitución republicana de democracia en sociedades indefensas. Ese es un supuesto que vive en nuestro país. Ahora, respondiendo brevemente la primera pregunta, profesor, que uno vaya por el mundo y la diplomacia tratando de que sobre esto exista ya un acuerdo político que permita caracterizar la situación en Venezuela de tal forma de buscar una alianza internacional militarista y que se justifique desde el punto de vista normativo, pues no, lamentablemente no, una lucha, nosotros seguiremos en esa dirección, pero en el entretanto el sufrimiento que sabemos que hay en nuestro país debe tratar de resolverse con las herramientas no violentas que tenemos, porque la alternativa es la violenta. Y las herramientas que no tenemos, la tenemos que reconocer como eficiente. Y la eficiencia está en ese movimiento social o interno que, aunque sufrido, está dispuesto a ir a donde le diga el presidente Guaidó que tengan que ir. En eso se anda, en esa organización se anda. Y hay que asumirlo de una manera responsable. Ahora, Orlando, ya para terminar, que el segmento no se nos haga demasiado largo, ¿cuál debe ser la expectativa del venezolano en los próximos 2 meses? Con una dictadura que sigue arreciando el uso de todos los aparatos, violentar la inmunidad diplomática, la inmunidad parlamentaria, de violentar, bueno, todo lo que se aparezca por el frente, ellos están dispuestos a pasarle por encima. ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Qué podemos esperar de los próximos? Hoy, o en estos días, el diputado Rubio ha dicho algo muy importante. Recién las sanciones empiezan a hacer realmente efecto en el proceso de sofocamiento del régimen. Recién estas medidas están tomando el correspondiente impacto en lo que es ese proceso, digamos, de asfixiar al régimen. En el entretanto, también se siguen buscando salidas y soluciones pacíficas con todos los grupos que se deban tomar. Y esto no debemos demonizarlo. Esto sucederá en esos próximos 60 días. También sucederá que el presidente Guaidó, de manera muy responsable, pero además infatigable, está recorriendo el país, no en campaña electoral, sí, organizando a toda una sociedad para removilizarla y para conducirla a ese punto de quiebre, esa batalla por la libertad que también en cualquier momento, cuando se esté en un punto óptimo, se va a dar. Todos estos factores, profesor Terrequero, son los factores que debemos comprender y además, sobre todo, creer en ellos, confiar en ellos de una manera absolutamente ciudadana y absolutamente solidaria. Bueno, Orlando, hoy lo dejamos hasta aquí. Espero que podamos hacer este programa pronto. Yo sé que andas itinerando por el mundo en esta lucha por Venezuela, que todos te agradecemos. Amigos, hasta una próxima oportunidad. Prometo presionar a Orlando para que busque un momentico y converse con nosotros. Fuerte abrazo, Orlando. Un abrazo. Venga, profe.